Muy estimados amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, bienvenidos a nuestro programa que, bueno, mi esposa y yo con mucho gozo y verdadero cariño disfrutamos de compartir con ustedes, con vosotros. Y esto es Estamos Contigo. Y queremos hacerlo de verdad. Y por eso nos abrimos a poder relacionarnos y poder bendeciros en lo que Dios nos permita, porque recibimos de gracia para dar de gracia, ¿no? Y estamos en este programa para tratar de un tema vital: comer. Sí. Ya en Pamplona tuve el gozo de compartir sobre este tema, pero es que en realidad nunca habíamos hablado de comida, como que parece que es prosaico, parece que es algo prosaico, pero No parece hay que es un problema. poco para un pastor y la esposa de un pastor y para algo espiritual, un poco prosaico hablar de comida, comer bien. Bueno, ¿Es bueno comer bien? es bueno. En todas las áreas. Comer bien de todas maneras. Además, es importante comer. Necesitamos comer. Y para eso hay que cocinar. Ah, claro, para eso estamos. Ahora está de moda, no hay problema. Además, es un tema constante, ¿no? El tema de la cocina. Sí, realmente la alta cocina y el desarrollo, pero vamos, frenético de la dietética, de la importancia del culto al cuerpo, etcétera, y de pues el sofisticamiento culinario, ¿no? Pues ha elevado a ciencia la gastronomía. No cabe duda de que tiene algo de científica la buena gastronomía, porque todo lo que tenga enseñanza práctica, que es demostrable, pues puede considerarse como científico, ¿no? Y yo creo que se han excedido. Tú sabes muy bien de eso, porque aconsejas a muchas hermanas que cocine esto o aquello, incluso a mí me aconsejas dietéticamente en muchos casos, y bueno, me acicatas con que coma esto o aquello, y me enchufas hierbas y no sé qué. Y bueno, yo pues no me quejo, Tú no te me dejas, quejo, te dejas. me dejo porque creo que es sabiduría. Y bueno, pues somos lo que comemos, dice un refrán, ¿no? Y bueno, todos los seres vivos necesitamos comer. El problema está en que la mayor parte de los seres vivientes, animales o plantas, le dan absoluta prioridad porque tienen cuerpo y alma, pero nada más, o sea, no tienen espíritu, ¿no? Pero Dios los creó con esa necesidad. Y comer, beber, respirar. Ahora, ¿qué respiramos? Tanto el aire que respiramos, sin el oxígeno no podemos sobrevivir, como qué respiramos del ambiente, porque hay un aire espiritual que puede envenenarnos, pero clarísimamente, ¿verdad? A veces entras en un lugar y dices, madre mía, cómo huele aquí, y no huele mal en términos físicos, pero huele que apesta. Huele a demonios, se suele decir, ¿no? ¿No decían eso nuestras Huele a abuelas? demonios, sí, Huele a señor. demonios. Es que los hay, habéis los hay, ¿no? Entonces, ¿qué respiramos? ¿Qué bebemos? ¿Y qué comemos? Son temas vitales. Y bueno, pues no cabe duda de que nos han intoxicado con ese fanatismo ahora de cambio climático y de intentar purificar el aire, pues eliminando el alimento de las plantas. Esto es lo que realmente uno no acaba de entender, que es las que nos dan el oxígeno a cambio del anhídrido carbónico, de los gases del consumo energético.
y nos han atormentado y purificado. A nosotros no, porque creemos en que lo más importante es la respiración espiritual, y además también el Señor está cuidándonos en todos los sentidos físicos y espirituales, ¿no? Y bueno, pues Jeremías 24, del 1 al 10. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a los principales de Judá, los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Yahvé 2 cestas de higos puestas delante del templo de Yahvé. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Me dijo Yahvé: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo: así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Yahvé, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Yahvé, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Dios nos compara con frutos. De hecho, Jesús ya dijo: por sus frutos lo conoceréis. Y nos compara con frutos buenos o malos, higos buenos, higos malos. Y nos advierte de las consecuencias de persistir en ser frutos malos. O nos advierte de las bendiciones de vivir como frutos buenos. Porque nosotros somos lo que comemos y lo que damos de comer. Nos comemos unos a otros, a través de los ojos entra comida. Y tristemente a través de la televisión entra comida muy podrida, higos muy malos, no higos, y bueno, y toda clase de gusarapos, ¿no? De basura, ¿no? Pero comemos a través de los ojos, a través de los oídos, a través de la boca, porque lo que hablamos es como si lo estamos comiendo al decirlo, aunque no nos guste incluso lo que digamos, porque la hipocresía está clara que es herramienta de aquellos malos frutos que quieren mentir y que quieren buscar satisfacer sus intereses egoístas. Pero en cualquier caso, somos comida. Comida para los virus, comida para las bacterias. ¿Cuántos millones y millones de bacterias viven a costa nuestra en nuestro interior? Y las necesitamos. Y las necesitamos. Pero otras sí, perversas, ahí está la diferencia de higos buenos, higos malos, células buenas, células malas, seres criminales y seres benefactores, en todos los sentidos, ¿no? Y ¿qué comida somos? ¿Qué comemos? ¿Y qué comida somos? Esto es importante. ¿Y qué comida damos a comer con nuestra existencia? Es decir, con la influencia inevitable que todos tenemos los unos con los otros, ¿no? Y en las relaciones. Mi mujer me da buena comida para el cuerpo y buena comida para el alma y para el espíritu. Y así
Estoy bien relacionado igualmente. Espero que ella reciba de mí lo mismo, ¿no? Pero hay malos cocineros, muy malos, y algunos perversos que ya llegan al paroxismo de la crueldad, como los que quisieron darle de comer a Jesús mientras lo estaban matando, según dice Salmo 69, 19 a 21. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Qué perversos, fíjate, vinagre para la sed, es que ya es el colmo, el vinagre produce una sed tremenda en caso de beberlo, pero bueno, ahí está la crueldad, ahí está el sadismo, dar comida que haga sufrir, dar comida envenenada, ¿no? Pues a lo largo de la historia se han asesinado a muchísimas personas, incluso monarcas y bueno, y ministros religiosos, sacerdotes, y hasta algún papa se le ha dado comida envenenada. Dicen que ese papa, que fue el que duró menos en la historia del papado, que duró no sé, unos meses, lo mataron, lo envenenaron. Eso dicen. A mí no me extrañaría, porque... Hubo alguno otro más, ¿eh? ¿Eh? Alguno hubo otro. Alguno duró más también poquitos meses y también sospechaban. Y también sospechaban, ¿no? Sí. Pero este último fue algo especial, porque... No estuvo más que un mes. Él, no sé, pero él empezó a anunciar lo que es el evangelio de desprenderse de las riquezas inmensas de la Iglesia Católica. Imagínate tú, desprenderse de ese imperio para hacer justicia distributiva al huérfano y a la viuda, que es la verdadera religión. En cualquier caso, comida envenenada, malos higos, malas palabras, mentiras, calumnias, perversiones, comida corrompida. ¿Te imaginas? Para el cuerpo, fatal. Pero para el alma, peor aún se ha considerado a lo largo de la historia el canibalismo. El canibalismo es algo que repugna y existe todavía en la tierra. Los satanistas se dice que secretamente llegan hasta comer niños. Y, bueno, conocemos que en Guinea todavía, en Guinea Ecuatorial, todavía se practica canibalismo y en algunos otros países de África. Cuando en África vas y te dicen, ¿vosotros qué coméis? Todo lo que se mueve. Te quedas quieto parado. ¿Te recuerdas, no? Algunos. Porque, claro, por ejemplo, se ha dado el caso de que en Burkina Faso, es muy raro ya hoy, pero se ha dado el caso de un autobús ser atacado por salvajes, tribus salvajes, hambrientas, y llevarse a los morenos para comérselos. Los blancos no, que pueden traernos maldición. A los blancos llevárselos para pedir rescates o lo que sea, pero a los otros para comérselos. Pero esto es historia muy antigua, el canibalismo. Pero imagínate tú el canibalismo religioso. Eso lo vamos a ver. Pastores que se comen a las ovejas. Pues claro, se comen a los corderos, se comen a las ovejas, se comen la leche, hacen queso y se lo comen, y viven a costa de las ovejas. Ezequiel 34, del 1 al 10. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahvé el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis mi grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada,
ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahvé. Vivo yo, ha dicho Yahvé el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Estos son ayes de los pastores que devoran a las ovejas y a los corderos, la lana, los diezmos, las ofrendas, y que les dan a comer comida, higos malos, para que esas ovejas tengan una dependencia intelectual. Les dan a comer logos, les dan a comer paja, les dan a comer religión. No les dan a comer verdadera palabra de Dios, porque no pueden. Y si lo hacen, enseguida son descubiertos como hipócritas de decir algo que no viven. Y los que les miren dirán, pero bueno, ¿de qué me enseñas a mí lo que tú no has aprendido? Y por eso, pues procuran seducir a sus ovejas, sus rebaños, con humanismo, con un pietismo falso, con un laissez-faire, con una condescendencia hacia el pecado, y una exagerada liberalidad de Dios que no existe. No existe. Perdonar al que no se arrepiente. No existe. No existe bendecir al que se empeña en ser maldito. Y por tanto, pues qué terrible. La diferencia del pastor que da la vida por las ovejas a de los pastores que son caníbales espirituales, religiosos de las ovejas, porque las comen. Las comen al punto de después ser trituradas porque el enemigo y Dios les abandona a esa tibieza y los vomita. Y fíjate tú, qué terribles consecuencias, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver un caso maravilloso de una cocina celestial, milagrosa, que Dios hizo para todo un pueblo de unos 2 millones de personas cuando salieron de Egipto y ya no se quedaron sin alimentos. Debieron de comerse las ovejas, los corderos, debieron de comerse lo que se llevaban con ellos y entonces pues empezaron a quejarse porque la barriga en los seres humanos como en los animales que no está dominada por el espíritu, por el intelecto sano, pues se vuelve tirana, se vuelve exigente y rabiosa. Y entonces mira qué cocina celestial más perfecta. ¡Ay! ¿Dónde? ¿En qué restaurante se podría comer el maná? Deuteronomio 8, del 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahvé prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahvé, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Yahvé tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué hermosas bendiciones y promesas. Promesa preciosa, ¿no? Pero todo lo creado salió de la boca de Dios. Hágase la luz y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el maná, pues Dios lo creó con su boca y lo dio a su pueblo. No se lo dio a Egipto, no se lo dio a ningún otro pueblo. Ese culantro, alimento perfecto, dietética completa, sana, durante 40 años. No enfermaba. Y bueno, pues es un ejemplo bien claro y además una alimentación sobrenatural, milagrosa, que se repetirá, porque todo lo que es ya fue y será, y por lo tanto el maná que ha sido volverá a ser, según ese versículo que no se puede quitar y que además resume un poco los estudios escatológicos analíticos que debemos de tener. Y cuando se volverá a producir ese alimento de la boca de Dios, cuando a su pueblo, cuando pues la Iglesia, igual que el pueblo escogido de Israel salió de Egipto, la Iglesia tenga que salir de este mundo perseguida por el anticristo, y son millones para huir a donde puedan, pero un grueso importante al lugar que Dios tiene reservado para guardarla. La Iglesia de Filadelfia. La Iglesia de Filadelfia, por cuanto ha sido fiel a la... Guardaré el día de la prueba. Y también habla de desierto, ¿no? Hablando Sí, con respecto a la Iglesia de Filadelfia también, ¿no? Es que además sabemos, si lean ustedes el libro de Nimrod, para que, bueno, pues igual, por la gracia de Dios, puedo ayudarles con las enseñanzas escatológicas oportunas. Pero en cualquier caso, fíjate tú cómo termina el texto, cómo añade el texto que has leído. Y es porque no solo de pan vivirá el hombre. Esa palabra luego la repite Jesús. Exacto, de ahí lo saca. Claro. De ahí Jesús claramente que participó. El verbo, él es el verbo, la palabra de Dios viviente. Participó de la creación y donación del maná. Y del mantenimiento de toda la creación. Por entonces, eso él dio el maná. Así es. Y entonces Jesús pues utiliza ese texto para darnos una enseñanza fundamental. Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta el 4. Sí, hasta ahí. Entonces, qué curioso
el diablo sigue tentando a los seres humanos, ¿no? Dice tú, como algunos, dice, estos sacan dinero hasta de las piedras. Y entonces hay algunos que pretenden convertir las piedras en dinero. Y de hecho, históricamente, había una ansia de encontrar lo que se llamaba la piedra filosofal, que era convertir cualquier metal en oro. Porque, claro, ¿con qué afán? Con el afán el afán de enriquecimiento, de satisfacción de la avaricia. Y técnicamente ya se ha comprobado que podría convertirse el cobre en oro o un metal. Es que sale más caro Pero de lo que en realidad hacer cambios atómicos de los átomos, de los componentes pues ordenarlos, el gasto sería terrible, ¿no? Pero en cualquier caso, la tentación es esa. Bueno, el oro está entre las piedras también, ¿no? Exacto, pero efectivamente estos sacan oro de las piedras, o entre las piedras, pero también hay piedras que son piedras que llevan oro dentro, ¿no? Fíjate cuando Jesús les dice que no quedaría ninguna piedra, ¿no?, sin ser removida, es porque el templo, que era de oro y madera, al quemarse cuando Tito entra contra Jerusalén, ¿no? Entonces el oro quedó mezclado entre las piedras, así que los soldados, ¿qué hicieron? Pues fueron y removieron todas las piedras para poder conseguir ese oro. Así que la profecía se cumplió textualmente. El oro fundido. Bueno, en cualquier caso, la tentación es continua al ser humano, de que no tenga escrúpulos en utilizar cualquier medio, brujería, lo que sea, mentira, calumnia, pues lo que sea, con tal de conseguir el alimento para su codicia, el alimento para su cuerpo y lo que desea, ¿no? Pero lo importante es la respuesta de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. Es decir, esa prioridad no es la que tiene que ser, sino que vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, pues hay muchas palabras religiosas que no salen de la boca de Dios, que salen de las bocas de los humanistas religiosos, que además en muchos casos tienen mezcla del bien y el mal. ¿Te imaginas mezclar higos buenos con higos malos? ¿Te imaginas mezclar la verdad con la mentira? Pues eso abunda. De una misma boca, ¿no? Como Jesús dice, ¿no? Tiene mezclar lo amargo y lo dulce. Sale. Y entonces yo creo que hace más daño una verdad a medias, sí, claro, que una mentira que se la descubre rápidamente. Y por eso Satanás, el padre de la mentira, sabe cómo utilizar todos los instrumentos a los que tiene influidos, tanto políticos, religiosos, económicos, etcétera, en mezclar verdades. Y es una técnica, además, la técnica de comunista y socialista es esa, es una técnica muy estudiada de utilizar lo bueno, utilizar las palabras de la verdad mezcladas con la mentira y después producir un efecto contrario, o sea, nunca dar los frutos, porque claro, Jesús lo advierte por sus frutos. No creáis en las palabras solamente, sino en los frutos. Así que ahora nos encontramos con una revelación contundente que es triste que la mayor parte de los supuestos discípulos de Hipócrates, que no sé si tiene que ver también Hipócrates con hipocresía, porque bueno, me suena, pero que son los médicos, los doctores, y que claro, también influyen en la dietética, porque los doctores atienden a enfermos y les dicen no puedes comer tanto, no puedes esto, no puedes lo otro, no sé qué, no sé cuál. Sin embargo, ellos, la mayoría, siguen fieles al dogma. Esto se estableció como un dogma hipocrático de mens sana in corpore sano. Pero esto es una falacia. Y Jesús aquí lo dice. No es lo que comemos por la boca, que luego va a la letrina, lo que realmente contamina y lo que influye primordialmente, sino lo que está
dentro que es de la palabra de Dios, que lo que recibimos del verbo, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces hay que cambiar ese adagio contundentemente. Tómalo claro para tu vida y tu familia. Es al revés, corpore sano y mens sana. Si la mente está sana, si el alma está sana, limpia, la conciencia limpia, toda la basura borrada, perdonada, todos los malos pensamientos eliminados, los malos sentimientos, todo ese prepucio del ego circuncidado, entonces, con un alma sana, pues el cuerpo es influido, porque el orden establecido por el Creador es que la mente gobierne al cuerpo. Eso se llama dominio propio. Y que a la mente la domine el espíritu, y que al espíritu sea dirigido y dominado por el Espíritu Santo. Y ahí está el buen orden y la bendición. Así es. De tal manera que es Dios. Corpore sano y mens sana. Si nuestra alma está sana por la palabra de Dios, que es vida, que es sanidad, que es el alimento principal, con todas las proteínas, vitaminas, todo lo que es necesario en la dietética espiritual e intelectual para el ser humano, nuestro cuerpo estará sano. Y bueno, pues seguimos claramente viendo cómo pues Dios deja perecer de hambre a los que son perversos y quieren seguir pero también en las soberbias religiosas, pero ¿qué alimento da el Señor? Pero también, el ¿no? Señor, fíjate, Elías, que está huyendo, pero como hizo Balaam, por eso declaró Dios en Job 23, 11 y 12. Lo que sucede con la soberbia religiosa de Balaam, que cocinaba profecías por encargo. Por encargo, ¿te imaginas? Por encargo. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. ¿Te refieres? 11 y 12, hasta sí, ahí. hasta ahí. Guardé la palabra de su boca, más que de la comida, ¿no? Sí. Y por eso está ahí manteniendo Job su firmeza contra el intento de contaminación, ¿no? Y bueno, pues pero tenías la historia de Elías que está huyendo y la pero comida. Entonces también hablemos de cómo Dios no deja perecer de hambre a ninguno de sus siervos, como al siervo Elías. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de que Elías, lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahvé la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches caminando. Se habla de ayuno de Jesús de 40 días y 40 noches, pero un caminar constante 24 horas al día durante 40 días. Vaya fortaleza. ¿Qué comería, verdad? ¿Qué comería? Aquellas tortas. Aquella torta hecha. Eso sería maná. Por el ángel. Maná especialísimo, ¿no? Entonces vemos que Dios no deja pasar hambre
ni sed, ni les deja sin descanso a sus siervos, a sus ungidos, ¿no? Que es lo principal para recuperar fuerzas. Claro que necesitamos comer, pero ¿qué comida es lo importante? Cuidado, porque somos lo que comemos. Dejemos que sea Dios quien nos alimente y seamos nosotros también santos cocineros, dirigidos por el Espíritu Santo, como Jesús dijo a sus discípulos. Mateo 14, del 13 a 21. Claramente, texto que nos da una revelación fundamental para que exista nuestro ministerio de remarsos. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Alrededor de 15.000 personas. Vemos claramente cómo muchos pues actúan diciendo: bueno, Señor, despídelos a sus casas, acaba el culto y cada mocholo a su olivo, y aleluya, aleluya, cada uno con la suya, y algunos vuelven del culto y se encuentran la nevera vacía, y han dado lo poco que tienen encima del ordeño tan exhaustivo que se les ha hecho de diezmos y ofrendas. No. Esa es la actitud humana de los discípulos de Jesús, que no tenían la llenura del Espíritu Santo y que por tanto dijeron: despídelos, que ya si llevamos 3 días sin comer. Y Jesús dijo: de ninguna manera, dadles vosotros de comer. Y eso es triste, que la mayor parte de las iglesias evangélicas no lo hacen, y menos las que tienen el espíritu luterano, que repudia y llama a la epístola de Santiago es epístola de paja. Entonces, claramente hay ahí una carencia de cocineros verdaderos, que no dan el verdadero evangelio como comida, ni lo practican. Y bueno, santos cocineros quiere Jesús que seamos. Muchos ministros religiosos dicen: esta labor es propia de los gobiernos, tienen que hacerlo los gobiernos en favor de sus ciudadanos necesitados, pero es que no la hacen porque no aman a Dios y al prójimo. Ellos están en otra cosa lucrativa y ególatra, la mayoría, tristemente. Y por eso, pues, ¿qué recursos dedican en realidad? Aunque muchos izquierdistas hablan de la obra social, pero la hablan de boquilla, luego explotan y no tienen compasión por nadie. Y entonces mienten y mienten más que hablan. Así que, bueno, pues los que se dicen cristianos y piensan que esto es responsabilidad de los gobiernos, pues oye, si los gobiernos no lo hacen, y Jesús no dice que lo tienen que hacer los gobiernos, sino que dice: vosotros, que me seguís, dadles de comer. Lucas 14, 12 al 14 dice así. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Tú recordarás que estando en Quito, una familia millonaria
nos invitó a pasar la Nochebuena con ellos en su casa espléndidamente. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos? Fue idea tuya, además, me parece. Estábamos muy cansados y la verdad que no queríamos hacer cenas. Y había en la casa unas 8 o 10 mujeres. Una de ellas había venido con tanta hambre que por la noche se había bajado al congelador y que era entonces nuestros responsables eran españoles, tenían chorizo congelado. Se había comido el chorizo congelado. Entonces aquella mujer estaba allí entre ellas y se nos ocurrió decir, ¿por qué no les invitáis a ellas y les dais de comer a ellas? Y efectivamente las llevaron, entraron en una furgoneta y fueron. Y yo luego le pregunté a la responsable qué tal. Dice, no te imaginas cómo comieron. Dice, ¿y cómo comió esta pobre anciana que había estado comiendo chorizo comiendo chorizo congelado? Entonces fue un motivo de risa y también de mucha bendición, porque le dijimos a estos, hicimos alusión, y ¿no?, le a este hicimos texto, eso, hicimos alusión, invitarles a ellas, que no os van a poder devolver. En cualquier caso, a nadie se le debe negar la comida. A nadie. Por muy perverso que sea si tiene hambre. Por muy enemigo que sea si tiene hambre. Así dice Segunda de Reyes 6, del 15 al 23. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Yahvé, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahvé abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yahvé y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, los sacó, se quitó de en medio a los enemigos. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Yahvé, abre los ojos de estos para que vean. Y Yahvé abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? El rey dijo, no los mates, No, matarías... bueno, el rey de Israel los hubo visto, el rey que está... Sí, dijo, pero ¿quién contestó? El profeta, ¿no? Eso, no Eliseo. los mates, lo dijo el profeta, sí. Él le dijo, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Sería una buena... Qué bueno es cómo se puede vencer con el bien al mal. Sí. Pero escucha esto, vienen a matar a Eliseo. A Eliseo, sí. Y a su escudero, vienen a matarle esos miles de soldados sirios, ¿no? Y resulta que les despide dándoles abundante comida y no se vengan ellos después de haberles dejado ciegos proféticamente y haberles devuelto la vista. Encima les da dar de comer. Esto es la palabra de Dios. Y así leemos en Romanos 12 del 17 al 20. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso también predicó Jesús cuando diciendo, si amáis a los que os ama, ¿qué mérito tenéis? Entonces amar a los que os aborrecen y dar de comer a los que os maldicen y a vuestros enemigos si tienen hambre, ¿no? Pero por una comida malvada de higos malos, no sé qué fruto era el que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva, y por esa comida entró la maldición, la corrupción, la contaminación.
genética de toda la creación viviente. Y menos mal que Dios tuvo misericordia y no nos abandonó a ser, pues eso, malvados, corruptos, pues apestosos, comida podrida viviente, y para acabar en el infierno, sino que envió la santa comida que realmente regenera, salva, sana y liberta. Y es la que tenemos que comer todos los días, el Cordero de Dios. Juan 6, 51 a 58. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Comieron del maná y todos murieron, pero Jesús es el maná divino. Qué escándalo diciéndoles que bebieran su sangre a los judíos que tenían prohibido beber sangre, ¿no? Claro, pero es que no se trataba, no entendieron o sí entendieron. En realidad, los judíos que tienen de la comida algo muy serio. Muy serio, muy espiritual, ¿no? Y por eso no quieren comer nada que no sea kosher, que no sea bíblicamente aceptable y limpio, ¿no? Y entendieron que eso significaba comerle en términos de su voluntad. Era sujetarse a él. Como el cordero que había que comerlo entero. Como el cordero que había que comerle entero. Comerle a él. Y claro, es triste que una institución religiosa pues transforme en canibalismo religioso esta palabra de Jesús y siga comiendo la hostia y bebiendo el vino como si comiera la carne biológica de Jesús y bebiera su sangre, lo cual es absolutamente pues subnormal y blasfemo, ¿no? No se refería a eso Jesús, ni mucho menos. Daba a entender que lo mismo que la sangre es la vida del cuerpo, así Él es la vida, el pan del cielo. Él es la vida verdadera para las almas, incluso para los cuerpos, en sanidad y santidad. Y, bueno, pues comen como caníbales religiosos. Qué triste, qué dolor tan grande ver eso, y practican la comunión, que reflexionen. Es comer los pensamientos de Jesús y aceptarlos y grabarlos en el alma por medio del Espíritu Santo. Es comer los deseos, los sentimientos de Jesús, porque sus deseos son puros, sanos, santos. Es comer la voluntad de Jesucristo, comerle a Él. Es comer la verdad, porque Él es la verdad y la vida. Él es el verbo, la palabra divina. Y por lo tanto, comemos por los oídos, comámosle a Él, incluso por los ojos leyendo la palabra y por la boca orando y pidiendo que no nos falte como santa comida para vivir victoriosamente contra nuestros enemigos y sobre todo el principal enemigo, que es nuestro corazón, y contra la religión, que es una de las armas o la más poderosa de Satanás, de todas las que tiene, cada día. Y bueno, pues podemos, por tanto, leer teniendo mucho cuidado Hebreos 12, 14 a 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aun después deseando heredar la bendición fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es terrible la tragedia de Esaú, que por un plato de lentejas perdió la primogenitura y ya no permitió Dios que la recuperara. Y la primogenitura es la salvación, porque solo el primogénito hereda todo lo que es del Padre. Y solamente el que está en esa primogenitura, en Cristo Jesús, hereda vida eterna y todo lo que es propiedad del Padre, que es el reino. Y bueno, pues es triste, ¿no? Que muchos, por un plato de lentejas, por una paguita. Yo me admiro como algunos votan impíamente, políticamente, o defienden porque retiren una paguita. Es que si se va este gobierno, este otro, es que pierdo la paguita, o sea, la paguita, un plato de lentejas podridas, higos malos. No puede ser que muchos valoran tan poco su alma como hizo Esaú. Cuidado, no pierdas la salvación por un plato de lentejas. Y por eso leemos en Juan 6:27. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Absoluta prioridad total para vivir con mente sana, corpore sano, espíritu sano, y para vivir con la vida verdadera que es Cristo, hasta llegar a la meta, la comida del Cordero de Dios, las verdades, las palabras de Cristo, cada día. Y por tanto, como Jesús mismo dijo, una vez que comemos la verdad, consagrémonos a obedecerla. Juan 4, 32-34, dijo Jesús, y hemos de decirlo también nosotros, si somos crísticos y nos alimentamos de Él todos los días. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida que tenemos que hacer todos los que somos hijos de Dios, los que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, no hay otra comida que es hacer su voluntad. Venga a mí tu reino, hágase en mí según tu palabra. He aquí tu siervo, hágase tu voluntad en mí. Hágase tu voluntad porque solo tu voluntad es perfecta. Amén. Esa es la comida verdadera y diaria, cada día. Porque si en algún día no hacemos la voluntad de Dios, ¿la de quién hacemos? ¿Y qué consecuencias podríamos tener? Temor de Dios, que es la sabiduría, y gozo inmenso de poder ser veraces, verdaderos, hacedores de la santa voluntad de Dios en Cristo Jesús. Vamos ahora. Amén, sí Señor, gracias. Te damos las gracias por la comida natural que nos das cada día, por la provisión, Señor, necesaria para no solo para nosotros, sino para que esa provisión se multiplique como se multiplica cada día en nuestras manos. Señor, gracias. Gracias por las miles de familias que comen, Señor, de lo que tú provees a tus siervos, Señor, gracias. Qué privilegio tan grande, Señor, que podemos compartir, Señor, y multiplicar, Señor, lo que tú nos das con esa bendición tan grande, tan preciosa. Te pedimos que no nos falte, Señor, esa provisión necesaria y que tampoco nos falte la provisión de tu palabra, que podamos tenerla siempre en nuestros oídos, en nuestros ojos y en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Que nunca nos falte el pan del cielo, el Cordero Santo, la palabra de Dios, que es el verdadero alimento. Cada día para nosotros, nuestra familia, y para darlo a nuestros semejantes, que es lo mejor que podemos dar a Cristo. Hasta el próximo programa.
si Dios quiere, que el Señor os bendiga, estamos contigo.